Buenos días, el día de hoy vamos a expresar deseos. ¿Cómo expresamos deseos en japonés? Para esto nos vamos a ayudar de unas páginas de un cuento. El cuento se llama Kareshi ga Hoshii. Hay que tener cuidado con este uso porque está de manera informal. Ya sabemos que en el japonés existe el lenguaje formal y el lenguaje informal. En este caso es informal. ¿Y cómo lo sabemos? Porque al final no existe des. Entonces vamos a seguir y después vamos a explicar la gramática. La primera parte dice, y vamos a comenzar de esta parte de acá. Ya sabemos que cuando estamos leyendo un manga comenzamos del lado contrario de cómo comenzamos en esta parte de occidente. Entonces vamos a comenzar con esta parte de acá. Tenemos un pequeño kanji, pero a la par aparece el furigana de la lectura de ese kanji. Entonces comienza diciendo Watashi wa Mayu desu. Seguimos en esta parte de aquí. E o kaku no ga suki desu. En estas dos pequeñas partes, que no es mucho el texto, nos damos cuenta de que existe, aquí sí aparece lenguaje formal porque vemos el des al final de la oración. Para los que ya tienen un conocimiento básico del idioma japonés, saben que aquí esta persona se está presentando, watashi es el pronombre personal para yo, luego sigue la partícula wa y después aparece el nombre de ella, que en este caso es Mayu. Nos continúa diciendo un poco más de ella y dice E o kaku no ga suki desu. E es dibujo, kaku es el verbo para dibujar, que suena muy parecido al verbo de escribir. Hay que tener cuidado porque el kanji es lo que hace la diferencia. Aparece una gramática que es no ga suki desu. No ga suki desu significa que le gusta, que su pasatiempo es dibujar. El manga continúa y dice, acá tenemos katakana y en este caso pues es un cuento para niños pequeños, por lo tanto a la par del katakana aparece lo que sería el equivalente a el hiragana para quienes todavía tienen un poco de complicación al leer el katakana. Entonces aparece en esta parte lo que es el hiragana para que sepamos exactamente cómo es que vamos a leer esas katakanas. Y entonces dice romanchiku dakara. Romanchiku. Aparece un tsu que pues aquí no se ve tanta la diferencia, pero es más pequeña que las demás. Hay que tener cuidado con eso. Recordemos que el tsu pequeño indica la repetición de la siguiente consonante. Entonces, romanchiku dakara. Shoujo manga ga suki desu. Soy romántica. Por lo tanto, eso es lo que significa dakara, que es este conector que está acá. Shoujo manga ga suki desu. Como vemos acá, aparece el kanji para pequeño, el de mujer. Entonces, shoujo significa chicas, jóvenes. Shoujo manga ga suki desu. Entonces me gusta el manga para chicas. Ya sabemos que en la división de los mangas y de los animes aparece el shonen, el shoujo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso está hablando de manga exclusivamente para chicas. Entonces en Hoshii, que aparecía en el tema del manga. ¿Sí? Ese tema, como dijimos, es querer. Acá al inicio, kareshi ga hoshii. Kareshi es novio y hoshii es deseo. Entonces vamos a ver exactamente cómo funciona hoshii. Funciona entonces el hoshii en oraciones. Ahora en japonés van a encontrar que existen dos maneras de decir quiero. Entonces puede causar un poco de confusión porque ambas se traducen como eso, querer. O sea, expresa el deseo, pero se usan en situaciones diferentes. ¿Ok? Vamos a ver entonces el primero, vamos a explicar el hoshii. Vamos a utilizar así como aparece en el título. Watashi wa kareshi ga hoshii. En este caso yo acá lo hice de manera formal y le agregué el des al final, pero
En el cuento aparece sin el des, o sea, está hablando de una manera bastante informal. Entonces, ¿por qué lo estoy utilizando un sustantivo? Primero, hoshi no es un verbo, es un adjetivo, ¿sí? Entonces, cuando usamos hoshi, estamos diciendo de que yo quiero, ya sea un objeto o quiero tener una cualidad en específico, ¿verdad? Entonces es algo que no es que yo quiero hacer algo, sino que yo quiero alguna cosa. Como es un adjetivo, se conjuga de igual manera que si fuese un adjetivo, ¿sí? Si no saben cómo utilizar los adjetivos, les voy a poner en la caja de descripción lo que es usar adjetivos ya en una oración y de dónde vienen los adjetivos, ¿verdad? Pero acá tengo un cuadrito en donde hacemos un como repaso. En aquel video está más explicado, pero aquí lo vamos a hacer en un repaso. Entonces, hoshi, ¿qué sería? El presente positivo. Yo quiero, puede ser, quiero un auto nuevo. Atarashii kuruma ga hoshii desu. Yo quiero un auto nuevo. Positivo. Pasado positivo, hoshikatta. Aquí lo tenemos a la par. ¿Cómo se lee? Hoshikatta, yo quería un auto nuevo. Kuruma ga hoshikatta desu. Ya sabemos que los adjetivos y es el adjetivo el que cambia, no es el des. Entonces el des siempre está ahí para completar la oración de manera formal. Negación, o sea, yo no quería, presente positivo. Hoshikunai. Yo no quería un auto. Pueda que yo quería una moto. Entonces, kuruma ga hoshikunai desu. Yo no quería un auto. Pasado negativo. Hoshikunakatta. Sí, yo no quería comer pastel. Keki wa hoshikunakatta. Yo no quería pastel. Pueda que yo quería una pizza. Estas últimas dos son, por ejemplo, la última es como, parecía que yo quería. Estas dos las vamos a obviar, pero como vean, estos son los tiempos. Los mismos tiempos que tiene un adjetivo y son los mismos que tiene hoshi, porque es un adjetivo, significa querer. Cualquier sustantivo, ya sabemos que sustantivo es cualquier cosa, ¿verdad? A diferencia del tai, que el tai se usa con verbos, ¿sí? No es lo mismo. También se conjuga como si fuese un adjetivo, pero expresa el deseo de que yo quiero hacer esa acción. Yo quiero experimentar esa actividad. ¿Sí? Entonces sería el verbo que a la forma más le quitamos el más y le agregamos el tai. Por ejemplo, tenemos aquí kaitai, que viene del verbo kaimasu, que es comprar. Le quitamos el más, le agregamos el tai. Entonces, kaitai, quiero comprar. Machimasu, quería esperar, quiero esperar. Machitai. ¿Sí? Entonces, cualquier verbo que nosotros tengamos, solo le quitamos el más y le agregamos el tai para decir que yo quiero hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, como resumen, vamos a decir que hoshi expresa el deseo por algún objeto, ya sea para mí o que alguien más dijo. El tai expresa un deseo personal de realizar una acción. Ambas se utilizan bastante, ¿verdad? Y como vimos, este también yo lo puedo conjugar igual que como conjugué hoshi. Entonces, yo no quiero comer. Tabetakunai. Yo no quiero comer. Tabetakunai. Yo quería comer. Tabetakatta. Yo no quería comer. Tabetakunakatta. Sí, funcionan exactamente igual que los adjetivos. Esi wa hoshii, ella lo que está diciendo es que quiere un novio. ¿Sí? Adjetivo, sustantivo ga hoshii. Entonces, esa es la diferencia entre hoshii y tai. Entonces hay que recordar bien también el uso de los adjetivos
más que todo para recordar el tiempo. ¿Ok? Espero que les haya gustado mucho el video. Si tienen alguna pregunta, la hacen en la parte de abajo. Chao. ¿Qué les pareció el video de hoy? Espero que les haya servido muchísimo. Igual si tienen más preguntas pueden dejarlo en la cajita de los comentarios abajo, escribir directamente a nuestro correo que también está en la parte de abajo, o buscarnos en cualquiera de nuestras redes como Academia Sin C. Soy Johnny.